Una nueva dirección. Siguió lloviendo por un par de días. No había nada que Jim y Petey pudieran hacer, salvo sentarse en la hospitalaria choza quechua y observar. Finalmente cesó la lluvia, pero al salir el sol, la selva se convirtió en un horno gigantesco de vapor. Millones de litros de agua se evaporaban y condensaban en las hojas de los árboles más altos. Jim añoraba la alborada de un claro día de sol que secara su ropa y sus papeles. Con el fin de la lluvia, llegó la tarea de hacer inventario de lo que se había podido salvar y de evaluar la extensión de los daños causados por las inundaciones. Un recuento rápido de los barriles de los Macaulay, reveló que solo quedaban 10 de los 11 que habían al principio. Jim suspiró. El barril que faltaba probablemente había sido robado. Jim conocía de antemano el riesgo que corrían, pero no pudo hacer nada por evitarlo. En vez de preocuparse por lo que faltaba, decidió dar gracias por todas las cosas que se habían conservado. La decisión de mostrarse agradecido se evaporó rápidamente al notar que la antena de la radio había desaparecido. Jim recordaba perfectamente haberla colocado cerca de la tapa de una caja roja en la que guardó el aparato. Sin la antena no podría llamar a Shelmera ni poner a Mark Saint al tanto de la situación. Gracias a Betty, Jim pudo enviar un mensaje al mundo exterior, aun cuando fuera mucho más lento. Después de escuchar el último mensaje que Jim envió a Shelmera, Betty persuadió a un indígena de 2 Ríos para que se acercara caminando hasta Shandia. El hombre llegó con una carta y un pan casero preparado por Betty. A Jim le sorprendió la determinación y el carácter de su novia. Él ni siquiera había considerado la posibilidad de enviar un mensajero a Pano o Shelmera para llevar noticias. Dudaba encontrar a alguien dispuesto a arriesgarse a transitar por un sendero con el río crecido. Pero Betty logró convencer a alguien para que llevara una carta suya a Shandia. El mensajero podría traer noticias de lo sucedido cuando regresara. Lo único que Jim necesitaba era un bolígrafo y algo de papel para enviar una carta a Betty. Posó los ojos en el caos que le rodeaba. ¿Dónde encontraría un bolígrafo y un trozo de papel? No eran fáciles de encontrar, pero después de rebuscar en varias cajas, encontró algunas hojas. El papel estaba blando, pero no demasiado húmedo para utilizarlo. Se sentó debajo de un árbol y empezó a escribir. Contó a Betty todo lo que había sucedido sin ocultarle nada. Shandia ya no existe, comenzó. La primera casa desapareció el jueves a las 3:30. La carta obtuvo una inmediata respuesta. A las 24 horas, Betty caminó por la selva para llegar hasta Jim. La acompañó un pequeño grupo de indígenas quechuas de 2 Ríos. Una vez más, Betty sorprendió a Jim por su determinación y coraje. Se puso a trabajar de inmediato clasificando y colgando de los arbustos las cosas para secar. Jim, por supuesto, se alegró de tenerla con él, pero tenía dificultad para concentrarse en las conversaciones. Empezó a desvariar. Al principio creyó que era a causa del cansancio. No había dormido mucho la semana anterior. Pero incluso después de una buena noche de descanso, se mareaba y se sentía vagamente fuera de contacto con la realidad. Al día siguiente llegó más ayuda. Esta vez el señor Titchmarsh y Ned Saint volaron hasta Pano, en donde dejaron la avioneta y caminaron el resto del trayecto. El señor Titchmarsh examinó a Jim y le ordenó guardar reposo. «Malaria», dijo sacudiendo la cabeza. «Debiste contraerla cuando trasladabas tus cosas a un lugar seguro. Necesitas completo reposo». Esta vez Jim no se opuso. Se recostó en un camastro. Entonces el señor Titchmarsh desató las tiras de sábanas con las que Jim se había vendado los pies heridos. Por toda una semana, Jim perdió y recuperó el sentido. Mientras tanto, Ned Saint regresó a Shelmera para recoger a Ed Macaulay, quien había llegado procedente de Quito para evaluar los daños. Después de una semana de reposo, Jim se sintió con fuerzas para levantarse por breves periodos de tiempo. En esos espacios participaba en el debate sobre lo que convenía hacer en lo sucesivo.
Jim, Petey y Ed Macaulay comenzaron a hacerse algunas preguntas. Puesto que no quedaba nada en Shandia, ¿debían reconstruir en el mismo lugar? ¿Intentaba Dios llamarles la atención y guiarles a otro lugar? Jim sintió que estas preguntas solo podrían ser respondidas viajando a otras zonas del territorio quechua y buscando emplazamientos más adecuados. Petey y él habían vivido en Shandia durante casi un año, pero debido a la construcción y al estudio de la lengua, ninguno de los dos había podido viajar por los territorios adyacentes. Pero una vez barridas todas las responsabilidades por el río, tenían tiempo para explorar e inquirir si Dios les estaba guiando a desplazarse a otro lugar. Betty se despidió desde la ribera del río. Los 3 hombres se subieron a bordo de una piragua acompañados de varios indígenas quechuas. El plan consistía en pasar 2 o 3 semanas recorriendo las vías fluviales que cruzaban el territorio quechua, buscando una ubicación idónea para asentar una nueva base misionera. Betty aceptó quedarse en una tienda y cuidar de sus posesiones. Luego de varios días de viaje, descendieron por el río Puyo hasta la altura del río Pastaza. En la confluencia de los 2 ríos, Jim divisó un grupo de chozas. «Detengámonos aquí», sugirió. 1 hora después de los 3 misioneros se agacharon delante de una de las chozas para hablar con un hombre quechua de baja estatura que se presentó como Atanasio. El hombre no pareció asustarse de la presencia de los 3 extraños y les contó su vida de buena gana. Atanasio les explicó que vivía en la choza con sus 2 esposas y 15 hijos. Jim sonrió. Ya se había dado cuenta de varios pares de ojos que observaban tímidamente detrás de unos arbustos. Atanasio invitó al grupo de forasteros a comer. Una de sus mujeres extendió una hoja de plátano delante de los huéspedes y depositó sobre ella la mandioca, yuca, hervida en un cacharro de aluminio que colgaba sobre el fuego. Mientras masticaban, Atanasio miró a los ojos de Jim y dijo como una afirmación más como una afirmación que como una pregunta. ¿Volverán? ¿Construirán una escuela para mis hijos? ¿Qué ha dicho?, intervino Ed Macaulay, quien solo entendía algunas palabras de quechua. Nos está invitando a volver. Quiere que abramos una escuela para sus hijos, dijo Jim. Los 3 hombres se miraron entre sí. Esta era ciertamente una extraña invitación. Normalmente hacía falta bastante tiempo para ganarse la confianza de los indígenas y más aún para ser invitado a vivir con ellos. ¿Podría estar Dios guiándoles a establecer una nueva base misionera? Era ciertamente posible. Toda aquella semana, los hombres pensaron y hablaron de la invitación mientras remaban por varios ríos. Cuando regresaron a Shandia, 21 días después, ya contaban con un plan. Jim llamó a Betty aparte para explicárselo. Nos parece que ya hemos invertido mucho trabajo en Shandia. Los indígenas nos conocen y confían en nosotros y no debemos abandonar lo que hemos conseguido. Lo más lógico sería que Ed y Mary Lou vinieran aquí dado que no saben la lengua. Estos indígenas ya están acostumbrados a tener algún misionero entre ellos. Por supuesto, Ed necesitaría ayuda, al menos hasta aprender suficiente quechua para defenderse. Betty estuvo de acuerdo y Jim continuó. Creemos también que la invitación de Atanasio es una indicación que Dios nos hace para establecer allí otra misión. Lo más razonable sería que Petey se quedara aquí con Ed y Mary Lou y que yo fundara la nueva base, pero necesitaré un compañero, de modo que, ¿cuándo te vas a casar conmigo? El 8 de octubre de 1953, Jim cumplió 26 años. Ese mismo día se casó. Ni él ni Betty deseaban una boda tradicional, con damas de honor y ramos de flores. La ceremonia se celebró en la oficina del Registro Civil, un viejo edificio colonial situado en el corazón de Quito. El señor Tishmar, su esposa, Ed y Mary Lou fueron los únicos testigos. Todo el trámite duró 10 minutos. El señor y la señora Elliot pasaron su luna de miel en Panamá. Después viajaron a Costa Rica para visitar a Dave, hermano de Betty, y su esposa Phil, que eran misioneros allí. Jim y Betty querían sorprenderlos, y en efecto, Dave y Phil
se llevaron una tremenda sorpresa, especialmente al enterarse de que estaban recién casados. Una vez de vuelta en Quito, Jim y Betty dedicaron sus energías a la preparación de la nueva base misionera en Puyupungu, como se llamaba el pequeño claro en donde vivía Atanasio. Muchos de los suministros que Jim trajo de los Estados Unidos no se habían aún desempacado. No habían hecho falta, por eso estaban aún almacenados en sitio seguro, en el centro de la unidad de la Unión Misionera Evangélica en Quito. Casi como si estuvieran abriendo sus regalos de boda, los recién casados rebuscaron entre todas las cosas algo que les pudiera resultar útil. Hallaron varias vasijas y cacharros de aluminio, un surtido de herramientas de jardín y un pequeño hornillo portátil, todos los cuales les serían muy útiles para establecerse en su nuevo hogar. Empacaron las cosas meticulosamente en cajas forradas en un grueso papel resistente a la humedad. Una vez hechos todos los preparativos, la joven pareja emprendió viaje hacia su primer hogar. Tomaron un autobús rumbo a Shelmera, en donde pasaron la noche. A la mañana siguiente, Ned Saint les condujo hasta el final de la carretera que iba en dirección a Puyumpungu. La carretera terminaba bruscamente delante del río. Todos se bajaron de la camioneta. Jim miró de reojo el sol de la mañana tratando de vislumbrar las canoas que se habían contratado para transportarlos río abajo. Suspiró aliviado cuando las divisó. Estaban atracadas al otro lado de la ribera. Luego que los indígenas cruzaron el río, el grupo comenzó a cargar las pertenencias de los Elliot en las canoas. Una cama plegable de un baúl de metal, varias cajas y una tienda de campaña fueron hábilmente distribuidas en el centro de las embarcaciones. Con un saludo de Ned Saint, Jim, Betty y sus compañeros indígenas se deslizaron a favor de la corriente por un río de aguas turbias. Como a una media hora de su destino, un grupo de indígenas quechuas de Puyupungu, remando aguas arriba, salieron a recibirles y escoltarles hacia su nuevo hogar. Cuando las canoas besaron la playa, Jim sonrió. Una vez más captó con el rabillo del ojo un pequeño rostro marrón que curioseaba desde los arbustos. Apretó la mano de Betty y señaló hacia una niña pequeña que desapareció rápidamente entre los matorrales. Atanasio salió de su choza para recibir a Jim y a Betty Elliot, como un rey que saliera a recibir a un embajador a su palacio. Señaló con la mano una choza, una pequeña estructura de bambú con un tejado de caña. «Es para ustedes», dijo orgulloso. Jim sonrió y le dio las gracias. Con todas las demás cosas que él y su esposa tenían que hacer, fue un alivio oír que no tendrían que preocuparse por alojamiento. Una hora después, las pertenencias de Jim y Betty ya se habían guardado dentro de la pintoresca vivienda. Las esposas de Atanasio y algunos de los niños más atrevidos se turnaron para fisgar a través de la puerta y ver qué ocurría en su interior. Entonces sucedió algo inesperado. Comenzaron a llegar regalos. Llegó un indígena con un racimo de plátanos, otro con pescado ahumado envuelto de una hoja de plátano, y un tercero con una pila de leña y 2 papayas. Además de la cena, la nueva pareja recibió una estupenda bienvenida. Se encontraban entre amigos. Todas las cosas parecían ir viento en popa cuando Jim y Betty se acostaron aquella primera noche. La pareja disponía de abundante comida, amigos y un techo bajo el cual podrían reposar sus cabezas. Pero el techo tenía un problema. Entre otras cosas, era demasiado bajo para que estos 2 norteamericanos pudieran enderezarse. Al fin y al cabo, su estatura era como unos 30 centímetros más alta que la del indígena medio, pero ellos lo aceptaron. Lo que no habían anticipado era la invasión de cucarachas. A medida que fue avanzando la noche, cientos de cucarachas cayeron sobre ellos. Jim notó que Betty se estremecía tratando de quitárselas de encima. Después de no pegar ojo en toda la noche, Jim y Betty decidieron dejar la choza para las cucarachas. Levantaron su tienda de campaña de 5 metros de longitud en un lugar adecuado. La tienda no tenía suelo y todo lo que tocaban los laterales se humedecía cuando llovía. Pero estaba exenta de cucarachas. Y no solo eso.
Ambos pudieron ponerse de pie y caminar erguidos. El techo era suficientemente alto. Ahora estaban listos para iniciar su nueva vida en Puyumpungu y enfrentarse a todo lo que el futuro les pudiera deparar. Bases remotas. Puyupungu, llamando a Shelmera, cambio. Adelante, Shelmera, cambio. Jim solo tuvo vaga conciencia de que Betty estaba hablando por radio, pero notó la ansiedad en el tono de su voz cuando ella repitió varias veces el mensaje. Jim no pudo concentrarse lo suficiente como para enterarse de lo que su esposo trataba de comunicar. Le dolía demasiado la cabeza y no tenía fuerzas para abrir los ojos. Perdió el conocimiento. Cuando por fin lo recuperó, Jim se sorprendió de que hubieran transcurrido 3 semanas desde que se acostara con un fuerte dolor de cabeza. Betty estaba sentada en un taburete de lona al lado de la cama. Mientras le refrescaba la frente con un trapo humedecido, le habló de aquellas 3 semanas. La fiebre le subió a 40 grados centígrados. Ella se preocupó bastante. Después de muchos intentos fallidos, se las arregló para establecer una precaria conexión de radio con Mark Saint, en Shelmera. Aunque Mark era enfermera, no pudo brindar mucha ayuda para Jim. Aparte de recomendarle algunos medicamentos contra la malaria, no pudo descubrir cuál podía ser la causa del dolor de cabeza. Jim estaba demasiado enfermo como para trasladarse a Shelmera, en canoa, y no había ninguna pista cercana para la avioneta. Al carecer de alternativas, Betty siguió orando por él. Mientras Betty se esforzaba sola por cuidar de su marido, tuvo que habérselas con el espeso barro que se había formado debajo de su vivienda. Por no mencionar a los curiosos quechuas que se acercaban a todas las horas para informarse de la enfermedad de Jim. Esperó angustiada, ignorando si su esposo iba a sobrevivir. Pasó otra semana hasta que Jim recobró suficientes fuerzas para levantarse. Al principio se sintió débil y tambaleante, pero después de unos cuantos días se fue recuperando. En la cama, tuvo tiempo de hacer planes para llevarlos a cabo tan pronto como se sintiera bien. Primero construiría una escuela y cumpliría su promesa a Atanasio. Después abriría una pista de aterrizaje en la selva. Su enfermedad le recordó cuán importante era para él y su esposa y la familia de Atanasio contar con una salida y entrada rápida en Puyupungu para los casos de emergencia. Jim y Betty continuaron aprendiendo la lengua quechua. Él aventajaba considerablemente a su esposa y ya empezaba a mantener interesantes conversaciones con Atanasio y su familia. Aunque el matrimonio Elliot eran los únicos misioneros en Puyumpungu, nunca olvidaron que formaban parte de un equipo pionero que incluía a los Macaulay y a P.T. Fleming. Cada mañana encendían la radio para informar a Shelmera y recibir noticias de otros misioneros que habitaban en la región. A Jim y Betty les encantaba conocer el progreso que P.T. estaba haciendo en la reconstrucción del nuevo hogar de los Macaulay en Shandia. El tejado ya estaba puesto y acababa de revestir las paredes. Aunque la casa no era tan grande como la que desmontaron durante las inundaciones, sin embargo, P.T. se sintió orgulloso de su destreza y se esforzó por terminar la casa. Aparte de querer que los Macaulay se trasladaran desde Quito lo antes posible, P.T. tenía otra razón para terminar pronto la obra. Proyectaba regresar a Seattle y casarse con la novia de su niñez, Olive Ainsley. El matrimonio de Jim y Betty acabó convenciendo a P.T. de que había mucho trabajo para las parejas misioneras en la selva de Oriente. A mediados de 1953, los Macaulay se instalaron en su nueva casa, y P.T. hizo sus últimos preparativos para regresar a los Estados Unidos por una temporada. Como Jim y Betty estaban deseosos de visitar a todos los residentes en Shandia, antes de la partida de P.T., decidieron hacer una visita en Navidad. No obstante, entre Puyupungu y la aldea de Puyo, donde comenzaba la carretera y debían encontrarse con Mark Saint, había una distancia de 9 horas de camino a través de espesa selva. Mark había aceptado conducirles hasta Shelmera, en donde pasarían la noche. Ned Saint les llevaría en su avioneta hasta Shandia al día siguiente. Jim contrató a un joven quechua que hiciera de guía. Partieron a primera hora de la mañana del 18 de diciembre. El sendero estaba cubierto de maleza y en peores condiciones de las que les habían advertido.
Jim y el guía tuvieron que detenerse a menudo para cortar arbustos y ramas caídas. En la selva amazónica, los indígenas siempre hacen sus senderos por el terreno más elevado para que las rutas sean transitables incluso en la estación lluviosa. Jim y Betty comprendieron que tendrían que ascender todas las colinas que hubiera en dirección a Puyo en vez de acortar por un sendero bajo. Mientras avanzaban en fila, Jim recordó a Betty que aquello era una aventura. Eran probablemente los únicos blancos que habían pisado aquel sendero. Enormes plantas aéreas pendían de las copas de los árboles, algunas con hojas de más de medio metro de anchura y con un constante ruido de fondo de alaridos de monos, croar de ranas y graznidos de papagayos. Era fácil imaginar que se encontraban en tiempos prehistóricos. La exótica jungla los rodeaba en todo su esplendor. Después de caminar 5 horas por el sendero, se hizo palpable la dificultad de la jornada. La espalda de Jim le dolía de tanto inclinarse para pasar por debajo de las ramas de los árboles. Le salieron ampollas en las manos de tanto usar el machete y le dolían los pies del roce continuo del calzado. Finalmente la densa selva dio paso a unos campos de caña de azúcar y Jim adivinó que debían de estar muy cerca de Puyo. Efectivamente, al avanzar por el sendero que rodeaba los campos de caña, se toparon con Mark Saint, que les esperaba en una camioneta. Jim y Betty saludaron efusivamente a Mark. Como de costumbre, ella había pensado en todo. Llevaba bebidas frescas y gruesas rebanadas de torta de chocolate. Nada les habría sabido tan sabroso a los cansados viajeros en mucho tiempo. Jim y Betty compartieron la comida con el guía, quien se alejó a buen ritmo atravesando los campos de caña hacia Puyupungu. Jim echó su mochila en el remolque de la camioneta y los 3 se dirigieron hacia Shelmera. Ciertamente fue muy agradable viajar sentado después de tan larga caminata. A la mañana siguiente, Jim y Betty llegaron a Shandia y se alegraron muchísimo de reunirse con los Macaulay y con Petey. Todos tenían muchas noticias y planes para el futuro. Petey y Ed le comentaron a Jim el creciente interés por el cristianismo entre los indígenas que vivían en los alrededores. Varios de ellos participaban en los estudios bíblicos y hacían muchas preguntas. Esto animó mucho a Jim, pues desde el principio había creído que el papel de un misionero extranjero era convertir y enseñar a los nativos para que a su vez ellos se encargaran de extender el mensaje del Evangelio entre otros miembros de su propia tribu. Era como si esa estrategia se estuviera haciendo realidad. Los misioneros charlaron acerca de la mejor manera de contribuir a este interés y decidieron celebrar una conferencia bíblica en Shandia después de la Navidad. Como Jim y Petey ya eran capaces de hablar con fluidez el quechua, les pareció un buen momento para ofrecer a los indígenas una sólida enseñanza bíblica. Tras 2 días de conferencia, Jim se sentó a escribir a sus padres. Suspiró profundamente al tratar de expresar lo que se sentía al auspiciar una serie de estudios bíblicos en la selva. Se acordó de las reuniones de todos los domingos de su niñez en Portland. Los niños se sentaban en silencio a la vera de sus padres. Todos se ponían de pie cuando cantaban himnos y escuchaban respetuosamente cuando uno de los ancianos de la iglesia se levantaba para predicar. Aunque sus pensamientos estuvieron a 1000 kilómetros de distancia, sus cuerpos permanecían inmovibles y en silencio. Sin embargo, no sucedía lo mismo entre los indígenas de Oriente, ya que no sabían permanecer en silencio y mucho menos mantener reverencia. Los indígenas llevaban consigo incluso a sus animales domésticos. Los monos se encaramaban inquietos sobre la cabeza de sus dueños, se aseaban y daban manotazos sobre cualquier cosa que tuvieran a su alcance. Los papagayos, trabados con cuerdas, batían las alas y se pavoneaban subiendo y bajando por los brazos de sus amos. Para las mujeres quechuas, la iglesia era un buen lugar para asear a sus hijos, extraerles pulgas del pelo, sacarles alguna de las espinas de los pies y limpiarles dedos y uñas con ramitas. Los hombres se ponían de pie y se estiraban en medio del servicio, gritaban a alguien que pasaba por allí o salían para hacer uso del baño que no era sino la pared exterior de la iglesia. Jim intentó describir todo esto a sus padres. Tuvo que admitir, no obstante, que, a menos que una persona hubiera experimentado esta conducta de primera mano, era difícil imaginar cuánta distracción causaba.
Con todo, cuando concluyó la conferencia, Jim se alegró de que unos 80 indígenas quechuas hubieran asistido y escuchado. Entre ellos, 2 chicas adolescentes, Eugenia y Carmela, solicitaron ser bautizadas y después de un tiempo de preguntas y respuestas, resultó obvio que entendían plenamente lo que pretendían. Al siguiente domingo, Jim bautizó a las primeras conversas indígenas en el río Talac. El éxito de la conferencia bíblica llevó a los misioneros a replantearse sus planes de futuro. Jim tuvo que admitir que con la casa de los Macaulay reconstruida y la pista de aterrizaje reparada, Shandia era el mejor emplazamiento para establecer una base central de la misión. Y con el interés creciente que los indígenas quechuas del lugar mostraban en el mensaje del Evangelio, había potencial para fundar una iglesia fuerte y floreciente que en su momento pasara a manos de los propios indígenas. Cuanto más hablaban los misioneros, más cayeron en la cuenta de que Shandia era como el eje de una rueda sobre el que giraba un pequeño número de avanzadillas de misión esparcidas por el aro. Como la meta era instruir a los indígenas quechuas para que portaran el mensaje del Evangelio a otros de su tribu, parecía razonable concentrarse en una zona en donde la estrategia de multiplicación tuviera mayores posibilidades de éxito. Antes de marcharse de Shandia, Jim y Betty resolvieron que Puyupungu fuera una base de misión a tiempo parcial. Volverían a su tienda y Jim terminaría de construir una choza que sirviera como casa permanente para la misión. Luego la pareja alternaría temporadas de varios meses entre Shandia y Puyupungu para atender la escuela y la clínica. Cuando Jim y Betty caminaban hacia Puyupungu, sabían que aquel sitio no sería su hogar por mucho tiempo. No obstante, esperaban tardar tal vez un año en dejar algo establecido. Ignoraban que en unos pocos meses estarían viviendo en Shandia. Cuando estaba dando los últimos toques a la nueva casa de la misión, que tendrían mallas metálicas en las ventanas y un techo a prueba de cucarachas, Jim recibió una carta de su padre escrita en Portland, Oregon. Él deseaba darle una mano en el proyecto de construcción. Jim se alegró mucho, ya que no había visto un solo miembro de su familia desde cuando se despidiera de sus padres en San Pedro 2 años antes. Sin embargo, le preocupaba una cosa. Su padre quería ayudarle a construir, pero no había mucho que construir en Puyupungu. Tenía más sentido que le ayudara a reconstruir Shandia. En mayo de 1954, después de cerrar la escuela durante las vacaciones de verano, Jim y Betty empacaron sus cosas, las cargaron en canoas y remontaron el río para ir a Shandia. Algunos días después volaron a Shelmera para recibir al señor Elliot, que debía llegar en autobús procedente de Quito. Jim y Betty tenían una noticia emocionante que darle. Iba a ser abuelo. Betty esperaba a su primer hijo para los primeros días del año. El señor Elliot encajó perfectamente en Shandia. A lo largo de toda su vida adulta, se había interesado por la obra misionera y procurado que sus hijos se interesaran en ella. Obtuvo su recompensa viendo a su hijo dedicarse a esta obra en la selva de Oriente. Mientras tanto, Ed Macaulay había estado investigando otros lugares que pudieran ser buenas bases remotas. Le habló a Jim de una ubicación prometedora llamada Arajuno. Hasta 5 años antes, la bien conocida zona había sido una próspera base de exploración de la compañía petrolífera Shell Oil, lo mismo que Shelmera. Ed, que había visitado varias veces aquel lugar con Ned Saint, informó que se encontraba solo a 12 minutos de vuelo en avioneta, al sureste de Shandia. Muchos indígenas quechuas vivían en la zona. Arajuno contaba incluso con una buena pista de aterrizaje, aunque invadida de maleza. Pero surgió un inconveniente. La Shell Oil había abandonado la zona no porque se hubiera agotado el petróleo, sino por causa de los indígenas Aucas. Arajuno estaba situada justo en la frontera del territorio Auca, pero aquellos vecinos eran poco amables. En 1947, 3 empleados de la compañía Shell Oil, 2 indígenas quechuas y un norteamericano, fueron asesinados por las flechas Aucas. Esto hizo que la Shell tuviera dificultades para reclutar nuevos trabajadores, pero al final la compañía convenció a muchos indígenas quechuas y algunos extranjeros de que no era arriesgado volver a las prospecciones petrolíferas, pero estaban equivocados.
En 1948, 8 trabajadores de la Shell murieron por disparos de flecha en una emboscada. Después de esa tragedia, nadie estuvo dispuesto a trabajar allí, lo cual obligó a la Shell a abandonar aquel emplazamiento. Arajuna se había convertido en una ciudad fantasma. La pista de tenis estaba llena de enredaderas, el hotel destartalado y la panadería y la tienda casi deshechas. La aldea contaba además con un ferrocarril de vía estrecha, en la que aún se oxidaba una máquina de vapor, monumento a una actividad del pasado. ¿Debían insistir en que Arajuna fuera una base remota? Durante varios días, Jim y Ed lidiaron con la difícil decisión. No habían sido invitados por los indígenas de la zona para vivir allí. Al contrario, en Puyumpungu, y conociendo sus antecedentes, los indígenas aucas podrían mostrarse ofendidos si recibían visitantes. Después de mucha oración, Jim y Ed sintieron que debían comenzar a hacer viajes diarios a Arajuna, para ver qué clase de respuesta obtenían los indígenas quechuas de aquella zona. Jim empezó también a orar que un día Arajuna pudiera ser una puerta por la que los indígenas aucas fueran alcanzados con el mensaje del Evangelio. Los aucas vivían tan solo a 64 kilómetros de distancia por vía aérea, pero estaban en una eternidad del entendimiento de Dios. Jim se reafirmó continuamente a sí mismo que un día Dios le mostraría una manera de alcanzar a esas gentes. Desde el aire. El 27 de febrero de 1955 nació Valerie Elliott, niña de pelo rubio, en Shell Mera. Sus padres se sintieron muy orgullosos. Después del nacimiento, Jim y Betty pasaron allí una semana. Jim ayudaba a construir una clínica que sirviera a los misioneros de Oriente. A la hora del almuerzo, se acercaba a la casa de los Saint para ver a su esposa y su hija. Betty y Mark Saint tenían muchas cosas de qué hablar, pues Mark también había tenido un hijo, Philip, nacido 2 meses antes. Criar a un hijo en el Oriente ecuatoriano no estaba exento de riesgos, por lo que Betty agradecía todo tipo de consejos que pudiera recibir. Por las noches, con el cráter del monte Sangay resplandeciendo en la distancia, Jim y Betty se sentaban a la mesa y charlaban con Nate y Mark Saint. A veces se les unía Johnny y Ruth Keenan, el nuevo piloto y su esposa, quienes habían llegado para ayudar a los Saint. En una de esas ocasiones, Jim contó todo lo que estaba sucediendo en Shandia. Unas semanas antes, Jim, Petey y Ed celebraron otra conferencia bíblica a la que asistieron alrededor de 100 indígenas quechua. Al finalizar la conferencia, 4 jóvenes solicitaron ser bautizados. Entretanto, Marilou McCulley había dado a luz a su segundo hijo, Michael. Ya Petey Fleming se había casado con Olive. Después de pasar una temporada en Quito para que Olive aprendiera el español, la pareja regresó a Shandia. La conversación giraba inevitablemente en torno a sus vecinos, los indígenas aucas. Nate conocía más de ellos que ningún otro, dado que él y Mark habían vivido en Shell Mera 7 años y habían oído muchos relatos acerca de ellos. Él supuso que había algo de verdad en cada leyenda, pero los aucas seguían siendo esquivos. Y aunque los relatos le ayudaban a tomar la precaución para volar sobre el territorio auca, expresó fervientemente su deseo de comunicarse con los aucas y mostrarles que había una mejor manera de vivir sin prolongar un ciclo interminable de odio y venganza. Jim secundó la moción. Los misioneros hablaron también de Arajuna. Nate aceptó ayudar a Ed McCulley a limpiar la pista de aterrizaje abandonada y a buscar el mejor sitio para construir una casa. Como nadie quería asumir más riesgos que los absolutamente necesarios, por lo que respecta a los indígenas aucas, Nate comentó algunas buenas ideas para reducir los riesgos. Bosquejó un plan para instalar una valla eléctrica, accionada con una batería para rodear el perímetro de la propiedad. Finalizada la semana, Jim y Betty regresaron a Shandia con su hija recién nacida. Cuando Nate detuvo la Piper Cruiser al extremo de la pista, los quechuas amigos de los misioneros rodearon la avioneta y se agolparon alrededor de Jim, Betty y la niña para recibirlos.
Les fascinaba el pelo rubio de Valerie y sus diminutos dedos rosados. Ninguno de ellos había visto nunca un bebé blanco. Una vez que los bebés de los Elliot y de los Macaulay se adaptaron a los nuevos hogares, llegó el momento de preparar una estrategia. ¿Debían los Macaulay trasladarse a Arajuno? ¿Debería alguno ir a Puyupungu? El grupo oró fervientemente acerca de estas importantes cuestiones antes de adoptar una decisión. A medida que el mes de marzo fue avanzando, el grupo acordó que los Macaulay se trasladaran a Arajuno. Pero unos pocos días después, los misioneros recibieron un escalofriante recordatorio de cuán peligroso podía resultar aquel traslado. Cerca de Arajuno tuvo lugar otro ataque Auca. En esta ocasión los Aucas mataron a una madre y a sus 2 hijos, luego de robarle su canoa. La noticia no disuadió a los Macaulay. Ellos estaban seguros de que Arajuno era donde Dios les estaba dirigiendo, pero tomarían todas las precauciones que pudieran, incluida la valla eléctrica que iba a instalar Ned Saint alrededor de la casa. Una vez tomada la decisión de trasladarse, Ed y Nate se prepararon rápidamente para limpiar la pista de Arajuno. Tan pronto como pudieron aterrizar con una avioneta, los 2 hombres pasaron días enteros en el asentamiento abandonado para levantar una casa. Ed esperaba abrir una escuela y una iglesia un día no lejano. Por el mismo tiempo, Petey y Olive Fleming creyeron que estaban listos para asumir el desafío de su traslado a Puyupungu. El modelo de ministerio por el que Jim había estado trabajando empezó por fin a cobrar forma. Jim y Betty permanecerían en Shandia, que se convertiría en el eje de la misión, mientras que los Macaulay se quedarían en Arajuno, al sudeste, y los Fleming en Puyupungu, al sur. La vida en la selva nunca era aburrida. Siempre surgían nuevos desafíos, así como nuevos obstáculos que había que vencer. Jim se esforzaba por traducir el Evangelio de San Lucas a la lengua quechua, además de dirigir la escuela, la iglesia y los estudios bíblicos. Tenía que responder también a innumerables emergencias sanitarias. A veces caminaba muchos kilómetros de selva para atender a un indígena mordido por una serpiente, o con un hueso quebrado, o con algún otro tipo de herida. De vez en cuando caminaba por la selva para recuperar una herramienta que alguien había tomado prestada cuando no estaba atento. El huerto que plantó Jim necesitaba una atención constante. Había que extirpar las malas hierbas de los lechos de flores y verduras y mantener a raya insectos y reptiles de las tiernas plantas. La pasión de Jim por las flores desconcertaba bastante a los indígenas, que no acertaban a ver un motivo para cultivar algo que no se podía comer. Los indígenas se daban unos a otros con el codo y se maravillaban en voz audible de que alguien pusiera tanto tesón en cultivar algo tan inútil como las flores. Mientras Jim y Betty se mantenían muy ocupados en Shandia, los Fleming reabrieron la escuela de Puyupungu. Jim viajaba allí regularmente para animar a Petey y a Olive y también para visitar a Atanasio. En el mes de julio, Bert, el hermano de Jim, y su esposa Cullen llegaron procedentes de su base de misión en el Perú. Los 2 hermanos disfrutaron la visita e incluso se las arreglaron para visitar Arajuno y ver a los Macaulay. En Shandia, Bert fue testigo del bautismo más numeroso que hasta entonces se había celebrado. 14 personas fueron bautizadas en una pequeña playa del río Talac. Fue una ceremonia especialmente satisfactoria para Jim, porque los candidatos habían sido discipulados por los indígenas cristianos más veteranos. Los cristianos quechuas comenzaron a comprender la necesidad de asumir ellos mismos la responsabilidad sobre la iglesia. A Jim le encantó entrevistarse con Cupal Angu, uno de los hombres que quería bautizarse. Todo el mundo sabía que Cupal Angu había discutido violentamente con su esposa un año antes y la había expulsado de su choza. La esposa no volvió a casa. Los cristianos quechuas advirtieron a Cupal Angu que debía hacer las paces con ella si quería hacerse cristiano y ser bautizado. Al principio él rehusó, pero después cedió. En consecuencia, él y su esposa se juntaron de nuevo y se bautizaron al mismo tiempo. Por supuesto, el bautismo se celebró al estilo quechua.
Cuando todos se reunieron en la pequeña playa, el peso combinado de 3 niñas sobre un banco de arena hizo que ésta se hundiera. Las niñas se desplomaron. La multitud rompió a reír con grandes carcajadas. Mientras tanto, los niños tiraban piedras al río para ver quién se acercaba más a Jim. El 29 de septiembre, no mucho después del bautismo, Jim, Ed McCully y los 2 ayudantes indígenas debían ir a Villano para celebrar una serie de reuniones con un grupo de quechuas que aún no habían oído el Evangelio. Un día antes, Jim se reunió con Ed en Arajuno. Ned Saint se iba a entrevistar allí con ellos para transportarlos a su destino. Como eran muchos para ir en un solo vuelo, Nate llevaría primero a Jim y después regresaría a recoger a Ed y a los ayudantes indígenas. Jim estaba deseoso de llegar a Arajuno. 2 semanas antes, Ed y Ned Saint habían divisado un asentamiento auca desde el aire. Jim no había tenido todavía oportunidad de preguntar nada a Ed acerca de lo que habían visto. Unos minutos después de llegar a Arajuno, comenzó a asediar a Ed con preguntas y éste le relató todo. Ned Saint voló a Arajuno como acostumbraba todos los lunes por la mañana para llevar una provisión de víveres y se admiró de la claridad del día. Estimó que alcanzaba a ver hasta 120 kilómetros a la redonda. Cuando Nate aterrizó en Arajuno se le ocurrió una idea. ¿Por qué no llevar a Ed consigo y buscar a los aucas? Ed saltó de júbilo. Media hora más tarde, los 2 hombres planeaban sobre la selva. Nate comentó con Ed lo que estaba buscando, pero era improbable avistar a los aucas. Había quizás solamente 500 o quizás 1000 esparcidos por todo ese territorio. Lo que necesitaban encontrar eran áreas libres de árboles para cultivar mandioca o reveladoras humaredas que se elevaran desde alguna hoguera comunitaria. Nate enfiló hacia el este mientras Ed se asomaba por la ventanilla. Como a unos 80 kilómetros de Arajuno, Ed creyó detectar una zona que fuera una vez un huerto. Nate dio varias pasadas con la avioneta, pero ninguno de los 2 estaba seguro de que en la parcela, sin árboles, hubiera actuado la mano del hombre. El claro podía haberse originado por la caída de varios árboles viejos. Los hombres prosiguieron su vuelo y mientras Ed escrutaba el mar de árboles que se extendía debajo, Nate no apartaba el ojo de la aguja del combustible. Como tenían poco carburante, debían volver pronto a la base de partida. Justo cuando Nate se disponía a regresar, divisó un leve declive como a unos 8 kilómetros de distancia. Con una mirada de preocupación en la aguja del combustible, le dijo a Ed que se acercarían y lo comprobarían antes de volver a Arajuno. Ambos hombres mantuvieron la mirada fija en la pendiente. Cuanto más se acercaban, más se entusiasmaban. La hondonada seguía allí, solo que ahora aparecía un claro cultivado. Habían encontrado a los aucas. Ned y Ed se esforzaron por captar aquella vista única. Debajo de ellos, en una serie de círculos, se distinguían 15 claros bien definidos. Pero lo más emocionante fue ver las chozas con tejados de caña diseminadas entre los claros. Ambos misioneros se esforzaron todo lo que pudieron por obtener una mejor panorámica. Pero no llegaron a ver ningún auca. No obstante, Nate y Ed no dudaron que aquella aldea fuera de los aucas. Por mucho que quisieran quedarse a explorar, Nate no podía arriesgarse a permanecer allí, así que cambió al depósito de reserva y se dirigió hacia Arajuno. El relato que Ed le contó acerca de las chozas avistadas animó mucho a Jim. De camino a Villano, en un vuelo de 20 minutos de duración al sudeste de Arajuno, tendrían que sobrevolar el territorio auca. El corazón de Jim se aceleró pensando que él mismo podría divisar a los aucas. Tan pronto como Nate despegó, Jim apretó el rostro contra el cristal de la ventanilla, deseando contemplar a los elusivos aucas o al menos obtener alguna señal de su presencia en la selva. Pero no vio nada. Desanimado, se bajó de la avioneta en Villano y descargó su equipaje. No obstante, aunque Jim no había visto ningún auca, cabía la posibilidad de que Ed los viera en su viaje de regreso con Nate.
Jim aguardó con inquietud el regreso del Piper Cruiser. Finalmente oyó el zumbido de un motor y a continuación divisó la avioneta por encima de los árboles. Entonces corrió a recibir la avioneta que transportaba a sus amigos. Ed saltó tan pronto como la avioneta se detuvo y esbozó una amplia sonrisa. «Hemos encontrado más Aucas», dijo jubiloso, «y en esta ocasión a solo 15 minutos de Arajuno». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Jim. ¿Estaba Dios intentando comunicarles que había llegado el momento de acercarse a los indígenas Aucas? Al fin y al cabo, Nate había sobrevolado la selva por varios años, y nunca los había avistado, pero últimamente, en tan solo 2 semanas, los habían localizado 2 veces. Desde cuando era niño, Jim se sentaba en un banco de la Asamblea de Hermanos de Portland, pensando en las misiones. Ahora era misionero y tenía por delante un reto imponente y singular. Parecía presentarse la oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio con una tribu de indígenas que había sobrevivido en la espesa jungla durante miles de años. Para Jim era como si cada curso que había estudiado en la universidad, cada reunión de iglesia a la que había asistido, cada versículo bíblico que había memorizado, le condujera hacia este gran propósito de llegar a los indígenas Aucas con el mensaje del Evangelio.